Amén. Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Quiero hablar en esta tarde acerca del rol de los padres en el noviazgo. Jueces 14, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la Biblia: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Todos? Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pueden tomar asiento. Y los papás de Sansón, en el momento en que Sansón nace y antes, Dios ya había hablado en primer lugar con la mamá de Sansón y con el papá de Sansón, con los dos. Y este papá, dice la Biblia, que se llamaba Manoa, y su esposa, ellos querían hacer lo correcto. ¿Y qué papá no quiere hacer lo correcto cuando es tiempo de nuestros hijos de entrar en esta relación prematrimonial? Porque el noviazgo, como el mundo lo pone, no es el noviazgo que Dios tiene para nuestros hijos. El noviazgo que Dios tiene para nuestros hijos es diferente, y deberíamos nosotros como papás, como aquí la Biblia dice, de estar interesados por ser sabios y saber qué hacer cuando ellos entran en esta relación. Y entonces vamos a regresar al versículo 12. Porque ellos están interesados y están preguntándole a Dios. En el versículo 12, Manoa dice: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y luego dice: ¿y qué debemos hacer con él? Ellos están interesados. Ellos tienen un deseo genuino de poder ayudar a su hijo Sansón, en este caso, que iba a servir a Dios. Él iba a ser nazario, él iba a ser entregado a Dios, separado y puesto aparte para servirle a Dios desde pequeño. Y nosotros como papás debemos de estar agradecidos por la herencia que Dios nos da a nosotros, pero también decirle al Señor: Señor, wow, no tenemos instructivos en la prepa, en la universidad. No se nos enseñó ahí una clase de cómo ser padres, cómo ser un buen esposo. Llegamos al matrimonio bien confundidos. Lo que hemos aprendido ha sido de la televisión, de las telenovelas, de los engaños y de los fracasos y de todo lo que hay allá. Hemos aprendido de Catalina Grill, hemos aprendido de Cuna de Lobos, hemos aprendido de María la del barrio, hemos aprendido de Juanita y de un montón de cosas, y eso lo llevamos en nuestra mente y en nuestra cabeza. Pero cuando llega el momento de decirle al Señor: Señor, ¿qué debemos de hacer con él? Es una buena intención. Pablo dice: esa buena intención ahora hay que ponerla a la práctica en cuanto al dinero y a la ofrenda misionera. Pero la buena intención que nosotros tenemos como papás, la tenemos que llevar a la práctica. Y aquí nos damos cuenta que esta buena intención que tenían Manoa y su esposa para criar a su hijo, como que hubo un intento, porque dice la Biblia en Jueces capítulo 14, en el siguiente capítulo, en el versículo 3, el papá y la mamá dijeron, versículo 3, y su padre y su madre le dijeron. No solamente fue su papá que dijo: hey, hijo, estás mal, y la mamá: hey, hijo, estás haciendo mal, sino los dos. Qué bendición cuando los papás están en equipo y están en un acuerdo.
mi esposa y yo hemos estado orando por dónde mandar a nuestros hijos. Y debemos de llegar a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, ahí tenemos una ouija guardada. No, no es cierto. Vamos a echar suertes. Pero para llegar a un acuerdo, ella y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Como matrimonio, en la vida y en la dirección de nuestros hijos. Estaban metidos en la vida y en la dirección de su hijo Sansón. Papá y mamá. Se va Sansón, regresa. Y el primer error fue que se va Sansón y no lo detuvieron antes de que se fuera. Y bueno, ya se fue. Y hermano, hermana, cuando Dios me dice a mí, cuida la dirección de tus hijos, ayúdalos a crecer en los caminos de Dios, debo yo de cuidar que no tomen rumbo y ocasión para de repente irse. Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Sansón, dice la Biblia, descendió, se fue. Y ahí debieron ellos de detenerlo y decirle, hey, ¿dónde vas? No, estás grandote ya, pero todavía vives en nuestra casa. Y mientras nuestros hijos viven en nuestra casa, tú, papá y mamá, tienes autoridad. Ya cuando tus hijos tienen 50, 80 años, ya no tanto. O ya salen de la casa, del hogar, hay ciertas cosas en donde nuestros hijos, cuando salen y a veces estudian en otro lugar, salen al instituto, toman ciertas cosas como madurez, carácter, sobrevivir en cuanto a finanzas, y eso es bueno. Pero mientras están aquí en casa, tu papá, mamá, dile, detente. Pero sale Sansón y regresa Sansón y dice, esta me gusta. Y los papás dicen, hey, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Sabes? Trataron. Pero el tratar no es suficiente. Trataron, pero el tratar no es suficiente. Como papás tenemos toda la autoridad sobre nuestros hijos. Dios nos da esa autoridad y tenemos un rol como papás, porque ¿sabes qué? Dios nos ha dado un poquito más de experiencia. Conocemos quizás un poquito de los peligros que hay allá afuera más que nuestros hijos. Quizás hemos cometido ciertos errores y queremos que nuestros hijos no los cometan. Y están aquí ellos, pero él responde quizás con una voz quejumbrosa. Tómame por esta mujer, porque, y dice ahí, ella me agrada. No espiritualmente, físicamente. Ella me agrada. Porque espiritualmente sus papás hubieran dicho, cuando ella trajo a esta les comentó, ellos hubieran dicho, hijo, wow, una filistea, pero que ama a Dios y no a Baal o a Acera. Y mira su actitud, su servicio, su manera de vestir, su respeto hacia sus papás. Sansón, te has ganado la lotería. No dijeron eso. Dijeron, hijo, no hay aquí alguien, ¿y por qué vas allá y te traes una del mundo? Y esa fue la respuesta de sus papás. No es suficiente con tratar. Y hay un rol que como papás tenemos. Uno de ellos es la palabra pedir. Número 1, pedir. ¿Pedir qué? Bueno, hay que pedir a Dios desde pequeños que están nuestros hijos, para que Dios dé a nuestros hijos la esposa o el esposo que Dios tiene preparados para ellos. Ese es un rol muy importante como papás. Papá, le quiero hacer una pregunta. ¿Ha estado orando a Dios por sus hijos? Y no solamente por sus hijos, por la esposa, el esposo que Dios tiene para ellos.
Hace años, 18 años, cuando mi esposa y yo nos enteramos en Santa María, California, que ella estaba embarazada, oramos, nos tomamos de las manos, oramos y le dijimos al Señor: Señor, gracias. Gracias por este bebé y lo entregamos a ti, te pedimos que tú lo uses. Y de ahí en adelante comenzamos a pedir por quien iba a ser no solamente él, pero también quien iba a ser su esposa. Y un día la vamos a conocer, en unos 20, 30 años. La vamos a conocer, amén. Pero estamos orando, y ese es un rol importante. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que orar. Vean lo que dice Génesis capítulo 24 en el versículo 1. Génesis 24, versículo 1. Leímos parte de esta historia la otra vez. Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo, o sea, lo llevaré allá. Y Abraham dice: no lo puedes llevar allá. Versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿El qué? Enviará su ángel delante de ti. ¿Sabes por qué estaba tan confiado? Porque él creía y confiaba en las promesas de Dios. Y le estaba diciendo a su criado: hey, no te preocupes, Dios ya me ha dado paz a mí de lo que va a suceder. Dios ya ha enviado su ángel. Ya Dios ya envió su ángel. Ya se adelantó, te estás quedando. Y dice: y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Porque Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre que quería lo mejor para su hijo. Y no solamente iba a tratar, sino que lo iba a hacer. Porque el enviar a su criado 3, 4 meses de camino era algo de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Pero él dijo: vale la pena. Vale la pena que mi hijo se case con aquella muchacha a la cual Dios ya ha ido de antemano para escogerla. Vean el versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, no bebe, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado. Subraya esa palabra, destinado. ¿Por qué? Porque el siervo estaba diciendo: Señor, tú ya sabes a quién has destinado. Nosotros no creemos en el destino de que, pues fue el destino. No, nosotros creemos en el destino escogido de Dios, y eso se llama la voluntad de Dios. Y Dios ya había decidido quién iba a ser esta jovencita con la cual se iba a casar Isaac. De tal manera que es importante, como rol, como papás, comenzar a orar por nuestros hijos y por su futuro matrimonio. Número 2 es la palabra, es el permanecer fieles a Dios. Permanecer fieles a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nosotros que orar por nuestros hijos acá, desde chiquitos, comenzar a orar. Bueno, si ya tienen 10 años, hay que seguir orando. Si ya tienen 15, hay que seguir orando.
pero si no permanecemos fieles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es nuestro rol de caminar con Dios, es nuestro rol de permanecer en los caminos de Dios, es nuestro rol de asegurarnos que nuestros hijos permanecen en los caminos de Dios. Ahorita que tuvimos esta dedicación de Dani, sus papás, Arturo y Araceli, estamos nosotros diciendo, hey, es un recordatorio para ustedes, para asegurarse que Dani está caminando en los caminos de Dios. Y es nuestro rol y nuestro papel y nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros hijos están caminando, están siendo instruidos, están permaneciendo en la iglesia. Oh, que ya no quiero ir a la iglesia. No, tienes que venir a la iglesia. Ay, que ya no quiero leer la Biblia. No, tienes que leer la Biblia. Ay, es que ya me enfada esto. No, tienes que hacerlo. Y eso se aseguró Abraham. Vean lo que dice Génesis capítulo 18 en el versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice: porque yo sé que está hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. De tal manera que Dios sabía que Abraham iba a permanecer fiel y que iba a decirle a sus hijos: hey, permanezcan fieles, permanezcan en el camino de Dios. Papá, mamá, tú tienes que permanecer. Tienes que seguir adelante cuando ya no quieres, tienes que seguir adelante cuando te enfadas, tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque está nuestra generación, la siguiente generación de nuestros hijos, la siguiente generación de nuestros nietos. Y si no estamos fieles a Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Nosotros somos los únicos que vamos a venir a la iglesia y la siguiente generación va a empezar a olvidarse de Dios. Van a venir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Después van a venir un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Luego va a venir un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y después Dios te va a llamar a tu presencia y nuestros hijos ya nunca más se van a parar en una iglesia fieles a Dios. Y eso es bien triste. Una generación que ya no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque como papás no permanecimos fieles a Dios. Es una gran responsabilidad permanecer fieles a Dios. ¿Cuál es nuestro otro rol? Número 3, otro rol en el noviazgo de nuestros hijos. Bueno, hay que poner, es la palabra permiso. La palabra permiso, ¿qué es esta palabra? La palabra permiso habla acerca de que cuando ya nuestros hijos, como en el caso de Sansón, regresa y dice: papá, mira aquí, te presento a esta muchacha, que nosotros como papás podamos decidir bajo la sabiduría que Dios nos da y el entendimiento que Dios nos da, poder decir a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? No. O decirle: ¿sabes qué, hijo? Déjame orar. O ¿sabes qué, hijo? Sí, está bien. Como papás, nosotros como papás, Dios nos da ese permiso, esa autoridad. Vean lo que dice Génesis 26, capítulo 26, versículo 34. Sansón no quiso ver lo importante que era cuando sus papás dijeron: hijo, que no hay alguien aquí de nuestra tierra, de nuestra parentela. ¿Por qué te vas allá con esos filisteos incircuncisos? En otras palabras, que no creen, que no reconocen a Dios, a Jehová. Y ellos estaban dolidos. Pero aquí en Génesis 26, versículo 34, también había alguien que estaba dolido. Dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú toma ahí a Judit y luego va y encuentra otra y toma a Basemat. Y Rebeca, wow, eran puros dolores de cabeza.
Pastor, pero ¿qué tal? Y es una buena pregunta. Pastor, ¿qué tal si mis papás son inconversos? Y Dios me ha salvado a mí. Y ya estoy siendo fiel a Dios en la iglesia y hay un muchacho. ¿Y qué hacer? Amén. Es una buena pregunta. Porque no queremos deshonrar a los papás. Pero yo creo que podemos tomar pasos en la voluntad de Dios, en donde puedes ir joven con tu pastor, hablar con él. ¿Qué tal si el pastor dice, wow, ¿estás citando a ese muchacho? No, termina, ¿verdad? Pero ¿qué tal si estás citando a un buen muchacho, jovencita? Y el pastor dice, wow, no, es un buen muchacho. Me parece muy bien, vamos a orar y vamos a hablar con tus papás y que tus papás puedan darte ese permiso. La mayoría de las veces, los papás no van a estar en contra cuando conocen a un buen muchacho, la mayoría de las veces. Pero ve aquí en esta historia ya la leímos de Génesis, Isaac y Rebeca estaban con amargura de espíritu. El pastor, ya hasta se me olvidó su nombre, de Longview, el pastor Bob Gray, tremenda enseñanza que dio aquí con los jóvenes. ¿Quiénes vinieron jóvenes? ¿Se acuerdan? Nada más 2 de mis hijos, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, tremenda enseñanza. El pastor enseñó a los jóvenes, y papá, dale gracias a Dios, espero que no se les haya olvidado. El pastor enseñó a los jóvenes esto mismo. Les dijo, jovencito, señorita, tienes que estar dispuesto en todo momento, de que cuando tú estás ahí joven echándole el ojo a una señorita, que cuando vas con tus papás, tu papá es como el juez que tiene ahí ¿cómo se llama el martillo del juez? El mazo, tiene el mazo. Y si tu papá dice, ¿sabes qué? Lo apruebo, he dicho, ponte a brincar, amén. Pero si dice, no lo apruebo, he dicho, pues ponte a llorar unos cuantos días. Pero ese es el discernimiento espiritual y responsabilidad y autoridad, jovencito, señorita, que tus papás tienen sobre ti. Muy importante. Pastor Dani Ortiz explica de cómo cuando él era joven estaba citando a una señorita y fue con su papá y su papá le dijo, ¿sabes qué? No tienes mi bendición. Y él empezó, ¿verdad?, a buscar la bendición de sus padres para poder casarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Finalmente lo hizo, Dios bendijo. Y eso es lo que tú debes de buscar, jovencito, señorita. Pero como papás, mi rol es, si está allá en una universidad, si está en un instituto y ya está citando o apenas citando, tienes que hablar y decirle, escuché que está citando a alguien, ¿quién es? Quiero saber su nombre, voy a mandar al FBI, voy a mandar a la Guardia Nacional a checar que todo esté bien. Y papá, mamá, tenemos que checar, asegurarnos de que todo ande bien. Y cuando Dios te dé paz en tu corazón, papá, mamá, entonces puedes decir, tienes mi autorización, tienes mi permiso y mi bendición. ¿Qué bendición es? Cuando papá, mamá pueden dar en un acuerdo esa bendición a sus hijos. Es un rol muy importante. El permiso, la autorización de que los papás, usted hermano, usted hermana, tiene para con quien sus hijos van a casarse. Pero si sus hijos ya están citando, ya se comprometieron, y un día antes de la boda, papá, ¿qué crees que se me olvidó? Llevo 5 años, ¿verdad?, aquí citando a esta muchacha. Te invito, es en una semana a la boda y ya es un poquito muy tarde.
Por eso, papás, tienes que estar ahí al pendiente, recordarles. Ahora, no es malo el casarse. Unos dicen, sí, pastor, fue muy malo. No, no es malo casarse. Queremos que nuestros hijos se casen. En nuestra familia hemos hablado con nuestros hijos de que se casen, se van a casar un día. Les voy a mandar un video no les puedo mandar un video. Pero una de nuestras hijas, Hannah, creo que fue Hannah, tenía como 4 años. Estábamos en la casa ¿de quién era? De mi mamá, en el departamento. Y como es algo muy natural que hablamos de boda, de matrimonio, cuando los niños tienen 4 años, porque no los estamos preparando mentalmente que está bien casarse. Mi esposa y yo de vez en cuando nos besamos porque estamos queriendo que nuestros hijos sepan que está bien casarse, estar casados. Todo está bien, pero hay que estar casados. Hay que estar casados. Y entonces hablamos con Hannah y le dijimos a Hannah, un día tú te vas a casar. Y Hannah hizo una expresión, no lo podía creer, abrió sus ojos, puso sus manos en su rostro y salió corriendo disparada. No lo podía creer. No sé si fue de amistad, de alegría, de tristeza. Fue un shock. Pero no es malo casarse. Es malo cuando como papás no estamos orando por nuestros hijos. Es malo como cuando papás no estamos permaneciendo en los caminos de Dios. Porque al no permanecer en la iglesia y en los caminos de Dios y dejar que nuestros hijos hagan lo que hagan, al final cuando quiera, hey, esa muchacha no me agrada, van a decir, pero tú ni nos llevas a la iglesia, tú ni nos leíste la Biblia, tú ni nos pusiste a orar y creo que ni siquiera soy salvo y ahora me estás diciendo que no me puedo casar con esta muchacha. Van a decir, pues no. Entonces, estamos mal cuando no damos esa autorización y bendición a nuestros hijos. Y número 4, el cuarto rol es poner reglas. Tienes que poner reglas como papá. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y qué interesante que los niños no obedecen en nada antes de casarse, y después de casarse ya quieren obedecer y honrar al papá e irlos a visitar. Y es que es mi papá y mi mamá y tengo que ir a visitarlos. Sí, pero antes también, antes de que te cases, joven, señorita, mientras estás en casa y no eres mayor de edad y estás ahí en casa, tus papás están pagando todo, tú tienes que sujetarte a ellos. Ay, es que yo no quiero obedecer, dice quizás el niñito de 15 años. Ok, bueno, empiezan a pagar renta, te empieza a pagar tu colegiatura, y hay ciertas cosas que como papás o que ciertas cosas que un joven puede tener edad para ya decidir casarse. Por ejemplo, ya lo mencioné, tiene que tener madurez espiritual y madurez personal, tiene que tener carácter, tiene que tener trabajo, finanzas. ¿Cómo va a mantener a esa muchacha? Tiene que tener aquí lo apunté, tiene que tener a la chica, ¿verdad? Porque pues, papá, ya me quiero casar, tengo carácter, madurez, finanzas, carro, casa. Un pastor de Washington, en el estado de Washington, él no dejaba que sus jóvenes se casaran hasta que ellos tuvieran trabajo, casa y carro. Aquí va a estar medio difícil, amén, pero sería buena idea para que se les haga más difícil. Pero si viene y dice, pastor, papá, ya tengo madurez, carácter, dinero, trabajo, casa, ¿y la chica? Hace falta la chica. Entonces, y tienes que tener la bendición de tus padres, joven, para eso. Papá, mamá, tú tienes que poner reglas. Las reglas que mencionamos, y que mencionamos creo que la semana pasada, son
un tipo de guía para que simplemente digas, ay, esa no la sabía, esa me parece bien, ay, esa como que está un poquito media severa, que solamente pueden hablar 5 minutos por teléfono al año, ¿verdad? Está un poquito media difícil, esa no, pero hay otras que sí, y sirven para que como papá, hermano, usted diga, ok, ni siquiera había pensado, pero voy a establecer ciertas reglas para mis hijos. ¿A qué edad citar? No, pues que tiene 8 años, estaba muy chiquito. Que tiene 10 años, 12 años. Tienes que tener reglas en tu casa, sentarte con ellos y hablar y decir, mira, primero tienes que terminar tu carrera, tienes que terminar tu instituto, tu carrera, tienes que terminar. Y yo creo que una de las razones es porque mientras están tomando esa carrera, se tienen que enfocar en esa carrera que les va a dar madurez, carácter, y después van a poder tener para trabajar y mantener, si es un joven, a la señorita. Pero también para que sepan y recuerden que no es simplemente ahí ya a los 17 años y ya, o a los 15. Y varios, me imagino, no voy a preguntar, pero algunos que a lo mejor se casaron de 15, de 17, de 19. Yo digo, wow, 19, 20. Yo tenía 24, mi esposa tenía 23, a la siguiente semana cumplió 24. Y aún ahí yo pensé y dije, wow, estaba bien chiquito. Me agarró pollito. Me agarraste, pollito. Por el otro lado, hay una nueva tendencia de jóvenes que dicen, no, matrimonio, yo, ni loco, ni loca. Primero mi carrera y mi casa y mis finanzas, y llegamos a los 30, 35, 40, 45, 50 y dicen, no, todavía no. Y esa es una corriente humanística, porque Dios dijo al hombre, multiplicaos. Dios dijo, multiplicaos. ¿Y cómo se puede uno multiplicar? Pues casándose, amén. Es una orden de parte de Dios. Entonces hay que tener reglas. ¿A qué edad casarse? Terminando sus estudios, que tengan madurez, carácter. Cuando reglas, salir con chaperones. Salir con chaperones. A lo mejor están en el instituto, pastor, pues ¿cómo le hago? Allá se están encargando. Allá se están encargando. Pero si los mando, ¿verdad?, por otro lado a China, y allá no es instituto bíblico, y allá hacen lo que quieren, ¿cómo le vas a echar un ojo? Va a estar medio difícil. Por eso hay que entrenarlos, instruirlos desde pequeños, para que ellos recuerden ser siempre fieles a Dios antes que a papá y a mamá. Hay que poner reglas como cuántas veces hablar con él o con ella, cuántas que tiene pues que venir a casa para poder conocer a él o a ella, a qué hora van a llegar si es que salen. Pastor, que ahora los jóvenes hoy en día quieren llegar a medianoche. No, hay que tener ahí ciertas reglas. En nuestra casa teníamos una regla, no podíamos llegar después de las 9. Y un día mi hermana y yo regresamos a casa como a las 9 con 10 minutos y nos tocó una santa tunda. Santa tunda. Creo que no les he contado esto, pero cuando mi papá me dio con el cinturón, yo tenía como 15 años, y mi papá me dio con el cinturón, su cinturón se rompió para que se le quite, por darle a este joven tan obediente. Muy bien, ¿a qué hora van a llegar? No estar solos, no salir solos, no tomarse las manos, a guardar reglas. Tu papá y tu mamá tienes que establecer reglas. A las señoritas antes, si había una señorita que le hablaba al muchacho, se moría la abuelita. ¿Que le hablaste tú? ¿Cómo? ¿Por teléfono?
10 minutos, antes cada minuto eran como 500,000 pesos. Y se enteraba la abuelita que hablabas 10 minutos, la nieta, le daba el patatús. Ahora, si supieran las abuelitas en la tumba, los celulares, ¿verdad? Y no solamente que llaman, se ven el uno al otro, no, peor, le da, más profundo se va en la tumba. Entonces, el rol, este es uno de los que estamos mencionando, uno de los más importantes, como papá, como mamá, tú tienes que estar siempre al pendiente de tus hijos, siempre. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ora a Dios, papá, mamá, y dile, yo no sé, necesito sabiduría. Pastor, mi hijo, mi hija está citando, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y puedes hablar con el pastor, preguntarle y poder ser una parte importante en las decisiones de nuestros hijos con quién se van a casar. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender los nietos que vas a tener. Y dicen unos, si yo hubiera sabido qué tan hermosos son los nietos, hubiera preferido tener nietos antes que hijos. Pero está difícil. Hay que tener primero a los hijos y luego a los nietos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos como papás a poder, en este papel que tú nos das y rol como padres, ser sabios y que tú nos guíes en todo momento y que nos des de ese discernimiento espiritual que tanto necesitamos. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros jóvenes, ayuda y permite que cada uno de ellos se case exactamente con aquel o aquella a la cual tú ya has enviado tu ángel, con aquel o aquella con la cual tú ya has destinado, elegido dentro de tu voluntad.